invitarles a que por favor me acompañen a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Para leerlo desde el 28 hasta el 32. Dice así esta porción de las Escrituras. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a orar, hermano. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de llegar a este último domingo del año, cerca de ti, en comunión contigo y reunido con tu pueblo. Padre, nosotros te suplicamos ahora que así como tú has hecho durante todo este año, también tú nos hagas bien a través de tu palabra hoy. Bendice tu palabra, bendice la exposición de la misma, danos claridad para exponernos, pero danos también un espíritu manso al recibir tu palabra. Anima nuestras almas y consuela nuestros corazones a través de ella, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas. Amén. Siempre que está terminando un año y que se acerca otro, generalmente las personas aprovechan para hacer resoluciones de cara al próximo periodo que se avecina. Es común durante esta época del año que la gente se plantee nuevas metas. Entre las metas y resoluciones más frecuentes en este tiempo, según las estadísticas, están las siguientes. Y estas son resoluciones reales, las más comunes según las estadísticas. Primero, hacer ejercicios todos los días. Eso no puede faltar después de las fiestas navideñas. Segundo, muy de la mano con lo anterior, comer de manera más saludable. También muy de cerca con lo que vimos anteriormente. Tercero, ahorrar más dinero. Cuando tú miras tu cuenta bancaria después de todos los intercambios de regalos de Navidad, realmente te das cuenta que debes ahorrar un poco más. Otro, dedicarle más tiempo a mis seres queridos. A veces, cuando llegas a esta época del año, te das cuenta de que solo te has ocupado de tus seres queridos o has dedicado tiempo de calidad a tus seres queridos en ocasiones especiales. Ahora, esto de las resoluciones, y son otras que podríamos mencionar, pero estas son las más comunes. Esto de las resoluciones es gracioso, porque lo que pasa en esta época del año es que uno comienza a sentirse culpable y a sentirse deprimido por todas las cosas que no pudo hacer durante el año que pasó, pero se consuela con la esperanza de que el próximo año sí las va a lograr. Y digo que es gracioso, porque si analizas todas las resoluciones que tomaste en el 2024, probablemente te des cuenta que son las mismas que tomaste en diciembre del 2023 y probablemente las mismas que tomaste en diciembre del 2022. Yo no sé cuántas veces usted puede recordar en su mente que ha dicho esto. Esta semana no, porque estamos en Navidad. Pero cuando llegue el día primero, yo voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a comer más saludable. Probablemente eso lo recuerde haberlo dicho de manera muy frecuente. Y es que, hermanos, los seres humanos somos débiles e inconstantes a la hora de tomar resoluciones. Eso es una realidad. Es por eso que cuando se me dijo que tendría
la oportunidad o la responsabilidad de predicar el último sermón del año 2024, traer a la iglesia la palabra de Dios en este contexto, aunque mi primera reacción o mi primera intención fue seguir la corriente de la época y pensé, bueno, podría hablar acerca de algunas resoluciones piadosas que podemos tomar de cara al año 25 o algo parecido. Luego de considerar bien el asunto, no me pareció una muy buena idea. Yo creo que es saludable y que es bueno que tomemos resoluciones santas como creyentes. Pero la verdad es que si consideramos concienzudamente todas las resoluciones que hemos tomado como creyentes a lo largo de nuestra vida, más que sentirnos animados, lo que podemos probablemente sentirnos desanimados. Si nuestro éxito y perseverancia en la fe dependieran de la firmeza de nuestras resoluciones, hermanos, estaríamos perdidos. Estaríamos destinados al fracaso espiritual. Es por esa razón que en el día de hoy, ya casi en la víspera del 2025, he decidido hablar no de ninguna resolución que como creyente podríamos tomar nosotros al enfrentar el nuevo año, sino más bien hablar acerca de algunas resoluciones que el inmutable Dios del cielo ha tomado, en las cuales sin duda podemos estar confiados. Y básicamente es de eso de lo que quiero hablar. Y lo que aspiro es a que si tú eres creyente, un creyente verdadero, al terminar mi sermón en esta mañana, tú puedas salir de aquí lleno de ánimo y de consuelo para enfrentar el nuevo año que se avecina, no debido a tus resoluciones, sino debido a las resoluciones que un Dios santo ha tomado hacia nosotros desde la eternidad pasada. Un Dios en el cual dice la Biblia que no hay ni sombra de variación. No solo no hay variación, ni siquiera hay una sombra de variación. Para lograr mi propósito, quiero que vayas conmigo al texto que leímos hace unos instantes, Romanos capítulo 8, y específicamente a los versos 31 y 32. Les voy a pedir que permanezcan con sus Biblias abiertas allí, porque es donde vamos a estar exponiendo, lo que vamos a estar hablando durante nuestra exposición. Me voy a concentrar básicamente, no únicamente, pero primariamente para mi bosqueo, en los versos 31 y 32. Voy a repetir ahora, ya los leímos, pero los voy a leer nuevamente. Dice ahí Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Mi tesis en esta mañana es la siguiente, y este es el resumen de mi sermón. Puesto que Dios ha resuelto estar de nuestro lado, nosotros podemos, como pueblo suyo, enfrentar el futuro con optimismo. Puesto que Dios ha resuelto estar de nuestro lado, del lado de su pueblo, nosotros como su pueblo podemos enfrentar el futuro con optimismo. No importa si en el 2025 este año va a ser un buen año económicamente hablando o si va a venir otra crisis. No importa si los creyentes tendremos mayor libertad o este país sufrirá una persecución. No importa si vendrá otro COVID. A pesar de eso, debido a que Dios ha resuelto estar de nuestro lado, nosotros podemos enfrentar el futuro sin temor, con confianza, sin importar lo que pueda suceder. A lo largo del capítulo 8, el apóstol Pablo ha estado compartiendo con los romanos una serie de verdades teológicas que son importantes y trascendentales, verdades teológicas relacionadas con la redención. Pero Pablo era un pastor de almas. Así que él quiere que esas verdades teológicas, toda esa doctrina que él ha estado compartiendo, no se quede a nivel intelectual, sino que descienda a la vida de los romanos, de sus lectores y también de nosotros, para que podamos derivar el ánimo y el consuelo que esas doctrinas tienen para nosotros, tenían para ellos y tienen para nosotros. ¿Y cómo logra el apóstol Pablo esto? Bueno, lo hace a través de una serie de preguntas. Noten que en los versos 31 y 32 hay 3 preguntas. Primero, él hace una pregunta inicial. ¿Qué pues diremos a esto? Esa es la pregunta que hace Pablo inicialmente. Segundo, Pablo proporciona una respuesta y lo hace también con otra pregunta. Él dice, bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y finalmente Pablo argumenta su respuesta y también lo hace por una tercera pregunta. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Y mi bosquejo va a seguir muy de cerca el de Pablo. Va a ser un bosquejo sencillo. Voy a primeramente
En primer lugar, ver la pregunta inicial de Pablo. En segundo lugar, voy a ver la respuesta que él da. Y en tercer lugar, voy a ver la argumentación que él presenta. Y cada uno de estos elementos él lo presenta como un cuestionamiento. Debo aclarar que lo que Pablo busca con estos cuestionamientos o interrogantes es llevar a los lectores a una reflexión para que puedan ver las implicaciones prácticas de la doctrina que él ha estado exponiendo. Hermano, la teología que no se aplica, la teología que se queda a nivel intelectual, no es útil para el alma. Y aunque el conocimiento es útil en un sentido, la Biblia no nos fue dada simplemente para tener más conocimiento. Dios quiere que ese conocimiento se traduzca en ánimo, consuelo y esperanza para nosotros los creyentes. Y lo que quiero hacer en esta mañana es simplemente llevarles de la mano a través del hilo de pensamiento del apóstol Pablo, para que podamos ver cómo la soteriología, cómo la doctrina de la salvación, tiene implicaciones prácticas que son fuente de ánimo y de consuelo para nosotros. Así que veamos lo que Pablo tiene que decirnos en estos versículos. Primero, veamos la pregunta inicial de Pablo, verso 31. Dice Pablo, iniciando, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Y al leer estas preguntas, uno puede preguntarse de inmediato, ¿qué pues diremos a qué? Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Pero, ¿qué cosa es esto? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Algunos hacen una conexión incorrecta entre la pregunta y la oración que sigue, como si ambas cosas estuvieran unidas por dos puntos. ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué? Bueno, a que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y así unen estas dos oraciones, simplemente porque están dentro del mismo versículo. Pero, como sabemos, los versículos y los capítulos y las divisiones que encontramos en la Biblia no son originales del texto original, sino que fueron añadidos mucho tiempo después y a veces no hacen justicia a la idea original del texto, como ocurre en este caso. La conexión de esta oración no es con lo que sigue a continuación, sino más bien con lo que se ha dicho antes. Pablo dice, ¿qué pues? O como puede ser también traducido, ¿qué entonces diremos a esto? Este término pues o entonces del verso 31 nos remite a lo que se ha dicho anteriormente. Da la idea de, como tomando en cuenta esto o dado lo anterior, ¿qué podemos decir? De hecho, en griego el pronombre demostrativo esto, que tenemos al final de este versículo, que pues diremos a esto, aunque en Reina Valera aparece traducido en singular, en realidad en griego está en plural. Por lo que la traducción exacta sería, ¿qué pues diremos entonces a estas cosas? La pregunta es, ¿qué cosas? Bueno, las cosas que Pablo acaba de mencionar en los versos desde el 28 hasta el 30, que ya leímos anteriormente. Oigan, ¿a qué cosas se refiere Pablo? Dice verso 28 en adelante, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, dado todo esto, ¿qué podemos decir en la vida de Pablo? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, Pablo está hablando de aquellas doctrinas que componen el inalterable plan de la redención que nuestro Dios resolvió llevar a cabo desde la eternidad pasada. Nuestra redención, hermanos, no comenzó en la cruz del Calvario, como algunos piensan. Comenzó en la eternidad pasada cuando Dios tomó la resolución o la determinación de escoger soberanamente a un grupo de personas para amar a ese grupo por la eternidad y llevarlos a la gloria. En ese momento echó a andar ese inalterable plan de la redención, que es lo que garantiza y asegura nuestra salvación. Y es ese plan que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, el que comprende una serie de actos unilaterales de Dios, de lo que Pablo está hablando. ¿Qué pues diremos acerca de estas cosas? ¿Qué podemos decir de ellas? En los versos 29 al 30 ustedes pueden ver que hay una lista de verbos, de lo que se conoce como la cadena de la redención. Estos verbos
expresan acciones concretas que Dios resolvió realizar en favor nuestro. Verbos como nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Primero dice que Dios nos conoció y nos conoció de antemano. A los que antes conoció, verso 29. Esto indica de facto que en la eternidad pasada Dios ocupó su mente de manera personalizada en pensar en ti si eres un creyente verdadero. Si tú eres un creyente, tú debes saber que antes que el mundo fuese creado, antes que existiese nada, Dios se sentó y pensó en ti de manera personal, por nombre, conforme a lo que tú eres hoy. Ahora, eso no significa solo que Dios te haya conocido de una manera intelectual, porque en realidad Dios no solo te conoció a ti como creyente, sino que Él conoce a todo el mundo. Cuando la Biblia dice que Dios nos conoció de antemano en el contexto de nuestra salvación, significa más que simplemente que Él tuvo nociones de tu existencia, significa que Él te conoció íntima y afectivamente desde la eternidad pasada. Por ejemplo, en Amós capítulo 3, versículo 2, Dios le dice a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Significa eso que Dios no conocía a los babilonios o a los egipcios? No, Él conocía a los babilonios y a los egipcios, pero no los conocía de la misma manera íntima y afectiva que había conocido a Israel. En este sentido es el que se usa la palabra conocimiento también en Mateo 1:25, cuando se refiere a que José no conoció a María hasta que dio a luz a su primogénito. No conocía José a María, claro, había estado más de un año con ella, por lo menos, desde que ella salió embarazada. La acompañó en todo el proceso hasta que dio a luz. Obviamente se conocían físicamente, pero no la conoció afectiva e íntimamente hasta que dio a luz a Jesús. De modo que cuando Pablo dice aquí que Dios nos conoció de antemano, no solo está implicando que Él pensó en nosotros intelectualmente, sino que pensó en nosotros incluso de forma afectiva antes de que nosotros naciéramos. Y eso lo confirma el mismo texto que estamos considerando. Vean el verso 29. Dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Intelectualmente hablando, Dios conoció a todo el mundo, a cada individuo, porque Él conoce todas las cosas. Pero no a todo individuo Dios lo predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo Cristo. De modo que hubo un grupo de personas en las cuales Dios pensó desde la eternidad pasada, pero pensó de una manera muy especial. Pensó con la intención de escogerlos para salvación, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y ese verbo predestinar, del cual se habla ahí, es el otro, en el cual vamos a detenernos un poquito. Dice en segundo lugar que Él nos predestinó. El verbo aquí es proorizo, que viene de pro y orizo, donde viene la palabra castellana horizonte, que es la línea que divide lo que se ve a lo lejos. Ese es el horizonte. La palabra está vinculada con establecer el horizonte de antemano o decir anticipadamente algo que aún no ha pasado. Es predeterminar algo. ¿Y qué es lo que decidió o predeterminó anticipadamente nuestro Dios acerca de nosotros los creyentes? Bueno, Él decidió que seríamos hechos conformes a la imagen de su Hijo y que pasaríamos a ser parte de su familia. Dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios en la eternidad pasada, antes de que tú y yo hubiésemos nacido, hubiésemos hecho bien ni mal, Él determinó soberana y libremente que tú serías parte de su bendita familia. Él predeterminó y estableció eso por su soberanía. Eso es lo que se llama en teología la doctrina de la elección incondicional. Ahora, este plan inalterable de la redención no se quedó en la eternidad pasada, sino que también tuvo sus efectos en el tiempo. Dice el verso 30 que a esos que predestinó Dios también los llamó. Y este es el tercer verbo de esta cadena de eventos. Dios nos llamó.
Y eso no ocurrió en la eternidad pasada, eso ocurrió en el tiempo, en el momento en el que Dios determinó salvarnos como escogidos suyos. En ese momento apropiado, Él nos trajo a salvación a través de lo que se conoce como el llamamiento eficaz o el llamamiento efectivo. El Espíritu Santo nos llamó de una manera que no pudimos rechazar. Nos llamó efectiva y eficazmente. Quitó la venda que había en nuestros ojos para que pudiéramos ver algo que antes no veíamos. Y nos trajo efectivamente a los pies de Cristo y nos dio arrepentimiento y fe para que pudiéramos responder apropiadamente ante el Evangelio. Es en ese momento en el que ocurre también lo que sigue según Pablo en el verso 30, que a los que llamó, a estos también justificó. Y ese es el cuarto verbo importante aquí. Pablo dice que Dios nos justificó. ¿Qué cosa es la justificación? La justificación no es más que el acto legal mediante el cual Dios, por su libre gracia, nos imputa o adjudica la justicia de Cristo y le imputa o adjudica a Cristo nuestros pecados. Es un intercambio glorioso que Dios hace. Simplemente Él toma nuestros pecados y se los pone a la cuenta de Cristo. Toma la justicia de Cristo y la pone a nuestra cuenta, que estaba quebrada. Y a partir de ese momento ya no somos más deudores de Dios. No por nada que hubiésemos hecho. No porque somos justos, sino por la justicia de Cristo que nos ha sido atribuida a nosotros. ¿Y qué pasa con estos que Dios justificó? Pablo dice, bueno, Él también los glorificó. Y ese es el quinto y último verbo de esta cadena de acciones de la redención. Dios nos glorificó. Y aquí Pablo pasa del tiempo presente al tiempo futuro. La glorificación es la fase final de nuestra redención. Se trata de esa obra milagrosa que Dios hará en nuestros cuerpos y almas para que nosotros, luego del estado de resurrección, podamos vivir eternamente en santidad delante de Dios. Vamos a ser físicamente inmortales y espiritualmente perfectos por la eternidad. Seremos semejantes a Cristo. Así que podremos estar en presencia de Dios sin interferencia del pecado, sin interferencia de la corrupción de nuestros cuerpos, de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, de ninguna de estas cosas. Podremos estar completa y totalmente delante de Dios por la eternidad adorándole. Ahora hay algo interesante en todos estos verbos, y es que todos estos verbos se encuentran en un tiempo que en griego es el tiempo aoristo. ¿Qué cosa es el aoristo? Dicho de una manera sencilla, aunque tiene otras implicaciones, es algo que ocurrió en el pasado, algo que ocurrió puntualmente en el pasado. Todos estos verbos que se mencionan aquí están en aoristo, incluyendo este último que Pablo traduce o que Pablo dice que Él nos glorificó. Ahora eso trae un problema al texto, porque Pablo está diciendo en el verso 30 que nuestra glorificación ya se efectuó. Dice, a los que antes justificó, también los glorificó. Sin embargo, la glorificación no es algo que ocurre en el pasado, sino en el futuro. Él nos conoció, nos predestinó y nos llamó, pero no nos justificó, sino que nos justificará. Perdón, no nos glorificó, sino que nos glorificará en un futuro. Pero, no obstante eso, Pablo se refiere a su glorificación y la de sus oyentes como algo que ya había pasado. La pregunta es, ¿hay algún error gramatical aquí? ¿Se confundió Pablo? Por supuesto que no, hermano. Pablo simplemente está tratando de transmitir la certeza y la confianza que debemos tener los creyentes, aquellos que hemos sido escogidos, llamados, justificados, esa confianza que podemos tener en que ya también vamos a ser, sin lugar a duda alguna, glorificados. Es lo que algunos comentaristas llaman un aoristo profético, un pasado profético. Como bien comenta William Hendrickson, a quien cito, tan segura es la gloria del creyente, dice Hendrickson, que aunque tiene que ver con el futuro, aquí se describe como si ya se hubiese convertido en una realidad. Hermano, lo que Pablo está diciendo aquí simplemente es que si tú eres un verdadero creyente, que has sido escogido por Dios, llamado a la salvación por el Espíritu Santo, justificado por Cristo, tu destino eterno en gloria está garantizado. Porque Dios ha tomado esa resolución y las resoluciones de Dios no son como las nuestras. En la eternidad pasada Dios tomó la resolución de llevarte a la gloria. Y debido a que sus resoluciones son firmes,
ese plan es como si ya se hubiese efectuado total y completamente. Hermano, nuestra redención es como una gran cadena de eslabones irrompibles que van desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Una cadena que está anclada en una punta en la eternidad pasada y la otra punta en la eternidad futura, y es una cadena irrompible, no puede romperse. Una de las cosas que yo disfruto cuando viajo es ver las maravillas de la arquitectura, del ingenio del hombre construyendo cosas. Y una de las cosas más interesantes que uno puede observar son los puentes. La construcción de puentes, y sobre todo en este país, es tremendamente increíble. Uno puede ver algunos puentes famosos, como es el de Brooklyn o el Golden Gate. Esos puentes, por increíble que parezca, y a pesar de su tamaño, son puentes colgantes. Si la estructura completa de los puentes está dependiendo de grandes cables que están anclados en un lado y en otro. Ahora, no son cables cualquiera. En el caso de Brooklyn, el diámetro de los cables es de 40 centímetros, algo casi medio metro. En el caso del Golden Gate, el diámetro de los cables es de 92 centímetros, casi un metro, compuesto nada más y nada menos que por 27.572 alambres de acero tensado. Ahora, aun cuando esos puentes son muy confiables y por encima de ellos pasan gente, carros, incluso hay ferrocarriles que pasan por encima de esos puentes, lo cierto es que todo el tiempo tienen que estar revisando esos cables y dándoles mantenimiento, porque aunque son confiables, no son totalmente irrompibles. Bueno, en el caso de la cadena de hechos de la redención que sostiene nuestra salvación, no ocurre eso. Esa cadena es irrompible. No puede ser quebrantada. Ningún eslabón de esa cadena puede ser desoldado, roto, partido, dañado. No puede haber rupturas. Nuestra salvación pende confiadamente de ella sin el peligro de que se quiebre en alguna de sus partes. Mi hermano, si Dios resolvió en la eternidad pasada salvarte, Él te escogió, te llamó y te justificó, esa cadena no se va a romper hasta que tú seas glorificado. Además, con referencia a estos verbos que también queremos mencionar, y es que todos ellos no solo están en el tiempo aoristo, también están en la voz pasiva. Los verbos en griego tienen tres voces: voz activa, voz pasiva y voz media. ¿Qué significa? Para ponérselo de forma sencilla, la voz activa significa que el sujeto realiza la acción de la oración. La niña, por ejemplo, que es el sujeto, peina a su hermana. ¿Quién realiza la acción? La niña, que es el sujeto. La voz pasiva significa que el sujeto recibe la acción. La niña, que es el sujeto, es peinada por su hermana. La acción cae sobre el sujeto. Y la voz media o reflexiva significa que el sujeto realiza y recibe la acción a la vez. La niña, que es el sujeto, se peina a sí misma. Ella realiza y recibe la acción. Ahora, lo que nos interesa de todo esto es que estos verbos todos están en voz activa. Es decir, todas estas acciones son realizadas única y exclusivamente por el sujeto de la oración. ¿Y quién es el sujeto de todas estas oraciones que tenemos aquí en Romanos 8? Bueno, el sujeto es simple y llanamente Dios. Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó a salvación, Él nos justificó, Él nos glorificó. Y en todo eso, tú y yo no participamos, no cooperamos, no contribuimos. Todo es una obra monergística de Dios, es decir, una obra que solamente hace un lado. ¿Quién? Dios. La salvación, hermanos, es una obra completa y absoluta de Dios, de tapa a tapa. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y eso, mis hermanos, le da gloria a Él y a la vez nos da un gran descanso a nosotros. Porque nuestro camino a la eternidad está completamente en sus manos y no depende para nada de nosotros. Lo que Pablo quiere enseñarnos aquí simplemente en estos versículos es que Dios, por su sola gracia y unilateral actividad, garantiza completa y absolutamente la salvación eterna de aquellos que Él ha resuelto salvar. Eso es todo. Y yo no sé para ti, mi hermano, pero para mí esta es una muy buena noticia. Yo me hago eco de las palabras de un predicador que escuchaba hace unas semanas atrás. Y él decía, si la obra de la salvación dependiera de mí, yo estoy seguro que lo hubiera perdido.
Y yo digo lo mismo. Si mi salvación dependiera de mí, pueden estar seguros que lo hubiera perdido. No sería capaz de mantenerla. No soy capaz ni siquiera de tomar la resolución de hacer ejercicio todos los días y comer sano por un año. ¿Voy a salvar mi alma por toda la eternidad? Definitivamente no. Definitivamente no. Es Dios quien lleva nuestra obra salvífica de punta a punta, de la eternidad pasada a la eternidad futura, sin que falte nada, sin que pueda ser dañado, sin que eso pueda ser obstaculizado. Es Dios y solo Dios. Y es precisamente de estas cosas de las que Pablo dice, a la luz de esto, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir en cuanto a esto? Pablo se queda mudo. Pablo considera estas cosas y dice, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué puedo decir? ¿Qué palabras puedo usar para describir lo que esto significa para mí? ¿Qué pues diremos a estas cosas? Ahora, en medio de su admiración, Pablo encuentra algo que responder y algo que decir. Y es lo segundo que queremos ver en nuestra exposición. En segundo lugar, queremos ver la respuesta de Pablo. ¿Qué puedo decir de todas estas verdades gloriosas? Se pregunta Pablo y responde en el verso 31, segunda parte. Puedo decir, entonces, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como ya mencionamos anteriormente, Pablo responde a su pregunta con otra pregunta. Ahora, debo aclarar que aunque en español leemos este texto de una forma condicional con un sí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo cierto es que originalmente eso no transmite la idea del texto. La idea del texto es diferente. Cuando usamos un sí en español condicional, comúnmente estamos hablando de una posibilidad. Yo iré a la playa si no llueve. Eso significa que puede llover o no llover. Y dependiendo de que llueva o no llueva, yo iré o no iré a la playa. Pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. No está hablando de ninguna posibilidad. Lo que debería ser traducido aquí no es si Dios es por nosotros, sino puesto que Dios es por nosotros o porque Dios ciertamente es por nosotros, entonces, ¿qué diremos? ¿Quién contra nosotros? Dice el autor, la traducción exegética, o cierto autor a quien cito, la traducción exegética gramatical correcta aquí es la siguiente. Ya que Dios es por vosotros, o porque Dios es por vosotros, no hay nada hipotético en esta frase. Es una declaración de absoluta certeza. Dios ciertamente está por ti. Lo que Pablo está planteando, hermanos, no es una hipótesis, es un hecho. Dios está por ti. Dios está por nosotros. Dios está de nuestro lado. Mi hermano, si tú eres un verdadero hijo de Dios, que has sido escogido, llamado, justificado y que vas a ser glorificado, tú debes saber que Dios ciertamente está de tu parte. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir Pablo cuando afirma que Dios es por ti? Bueno, por un lado afirma que ya Dios no es más tu enemigo. Ya Dios no es más tu enemigo. Una vez que tú has sido salvado, mi hermano, Dios no es más tu enemigo. Dios no es más tu adversario. Dios está de tu lado. Muchas veces Satanás tratará de convencerte como creyente que Dios es tu adversario. Sobre todo cuando cometemos algún pecado, cuando caemos en la tentación, cuando no terminamos haciendo lo que sabemos que debemos hacer. En esos momentos, después que Satanás nos lleva a pecar, entonces nos va a convencer de que Dios no nos va a perdonar. O nos quiere convencer de que Dios está enemistado con nosotros. Y lejos de buscar el auxilio de Dios, vamos a terminar alejándonos de su presencia. Pero mi hermano, si tú eres un creyente genuino, no importa lo que pase en tu vida, el Dios que decidió llevarte a la gloria, Él, como cantábamos, Él te sostendrá aún en medio de la tentación y del pecado. Cuando Dios te justificó entregando a su hijo por ti, Él dejó de ser tu enemigo para convertirse en tu padre. Fuimos adoptados. Él está de tu lado. Él no es más tu adversario. Cuando nosotros tenemos un hijo, a veces podemos angustiarnos por nuestros hijos, podemos disgustarnos por nuestros hijos, puede no agradarnos lo que están haciendo, pero siempre son nuestros hijos, no dejan de ser hijos nuestros jamás. Y eso es lo mismo que sucede con Dios.
Él es y será nuestro Padre amante por la eternidad. Así que cuando Pablo dice que Dios es por nosotros, significa que ya Dios no será más tu adversario. Pero también, en segundo lugar, significa que ahora tus adversarios son los adversarios de Dios. Puesto que Dios está de nuestro lado, todos aquellos que están en nuestra contra también están en contra de Dios. Y esto es algo glorioso, hermano. Porque la iglesia siempre ha tenido enemigos. Pero hay de ellos porque no están luchando contra nosotros, están luchando contra Dios. Y esto incluye a los enemigos terrenales, pero también incluye de manera muy especial a nuestros enemigos espirituales. Es muy lamentable ver la obsesión que tienen los evangélicos contemporáneos con la idea de Satanás y sus acciones, las huestes demoníacas, etc. Todo el tiempo están viendo demonios en todos lados, lanzando batallas contra los demonios, contra Satanás, reprendiendo, supuestamente en una lucha que no termina contra las potestades del mal. Y debemos reconocer, hermanos, que la Biblia habla de una lucha, que hay una guerra espiritual entre el reino del mal y el reino de Dios. Pero también enseña que esa lucha y esa guerra ya fue vencida por Cristo en la cruz de Calvario. Colosenses 2:15 dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás y sus huestes ya fueron derrotados por Dios y Dios está de nuestro lado. Somos parte de su ejército. Él está al frente de nuestro ejército. Dicho de otra manera, aunque hay una guerra, en esa guerra nosotros estamos de parte del vencedor. Por eso Martín Lutero escribió en su famoso himno, Castillo fuerte es nuestro Dios, lo siguiente. Dice, aunque demonios mil estén prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Hermanos, nosotros estamos de parte del vencedor. Y si el vencedor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. A lo que Pablo responde a su pregunta inicial con otra pregunta. Obviamente esta pregunta es diferente porque esta es una pregunta retórica. Es decir, una pregunta que tiene una respuesta obvia. Si el vencedor o Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta obvia es nadie. Nadie. Nadie puede prevalecer contra nosotros. Ahora, déjenme aclarar lo que no estamos diciendo y lo que no está diciendo Pablo aquí. Por un lado, esto no significa que nosotros no experimentaremos oposición. Pablo no está enseñando aquí el evangelio de la prosperidad. Sí, no es que vamos a vivir en victoria todo el tiempo, no, esa no es la idea. Cuando él dice que nadie puede ir en contra nuestra, no está diciendo que los cristianos no vamos a sufrir. Pablo habría sido muy incongruente si dijera tal cosa, porque su vida después de creyente se convirtió precisamente en una vida de persecuciones, luchas, lo apedrearon, lo dieron por muerto varias veces. Así que el texto no puede significar que el creyente no va a experimentar oposición. Por otro lado, tampoco significa que no seremos temporalmente dañados. Quizás alguien dice, bueno, pero ¿cómo es eso de que si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Cuando en la actualidad hay miles de creyentes perseguidos, hay iglesias que están siendo destruidas, hay personas que están huyendo por su fe, sobre todo en países musulmanes, gobiernos extremistas, comunistas. Por ejemplo, hace algunos años atrás, estuvimos compartiendo con un hermano que era misionero encubierto en Israel. Y este hombre, que por cierto era interesante porque él era ciego, narraba cómo un grupo extremista de judíos le había hecho una trastada muy triste a un pastor amigo suyo en Israel. En el día de Navidad, precisamente, este pastor amigo había ido a visitarle y estando en su casa, su hijo lo llama por teléfono para decirle que habían dejado un regalo de Navidad grande en la puerta de su casa. Y él le dijo, pues ábrelo a ver de qué se trata. Y el regalo que un grupo de judíos extremistas de Navidad le había dejado en la Navidad a esta familia del pastor era nada más y nada menos que una bomba. Cuando el niño abrió el regalo, explotó y perdió la vida. Y eso es solamente uno de muchos ejemplos de todo lo que sufren a diario los cristianos en el mundo. Por tanto, cuando Pablo dice que Dios es por nosotros y que nadie puede ser contra nosotros, esto no puede implicar en ningún sentido que no podamos ser temporalmente dañados. Ahora, ¿qué es entonces lo que Pablo está proponiendo en este texto? Bueno, lo que se está proponiendo o prometiendo en este texto
no es más que la realidad de que Dios protegerá nuestras almas de tal forma que su plan eterno para con nosotros de llevarnos a la gloria no será frustrado por nada ni por nadie. En ese sentido, nadie podrá contra nosotros. En el sentido de que su plan perfecto, su resolución de llevarnos a la gloria, eso nada ni nadie podrá frustrarlo. En ocasiones Dios permitirá que tú pases por situaciones difíciles. Van a venir situaciones tristes, como fue el caso de Job. Puedes perder tu empleo, puedes perder tu salud, puedes perder un ser querido. En ocasiones Dios permitirá también que Satanás te tiente y que aún tú fuese tambalee, como el caso de Pedro, que negó a Cristo 3 veces. En ocasiones en la providencia Dios puede inclusive permitir que tú caigas en pecados vergonzosos y dolorosos, como fue el caso del adulterio, la mentira y el asesinato de David. Pero aún en medio de esto, si Dios está de tu lado, si Dios está por ti, todas estas cosas van a ser usadas para llevarte a la gloria a través de su plan eterno, que es inquebrantable y que nada ni nadie puede estorbar. Esta es la razón por la que Pablo comienza esta sección diciendo en el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No importa lo que suceda en tu vida, puedes experimentar contratiempos, puedes enfrentar tentaciones, puedes aún caer en ellas. Si tú eres de los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas ayudarán a bien, ayudarán al propósito que Dios tiene. ¿Cuál propósito? El propósito de llevarte a la gloria y hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mi hermano, yo no sé qué mejor noticia que esta tú puedes tener terminando este año 2025. Pero para mí esta es una gran noticia. Ahora, Pablo no se contenta en nuestro texto simplemente con asegurarnos que Dios está de nuestro lado, sino que él quiere totalmente convencernos del asunto. Así que él hace una pregunta, también provee una respuesta, pero ahora, en último lugar, él nos da un argumento adicional. Y esto es lo último que queremos ver mucho más brevemente. Vimos la pregunta, la respuesta. Veamos en tercer lugar el argumento de Pablo, el argumento de Pablo. Pablo sabe que habrá momentos en nuestras vidas donde nos será relativamente fácil confiar en Dios. Dios está de nuestro lado. Cuando todo va bien, qué bueno, maravilloso. Pero también hay momentos en la vida donde es un poco más difícil ver a Dios de nuestro lado. Y es en esos instantes donde nuestra percepción de la presencia de Dios puede no estar tan clara. Por eso Él quiere darnos argumentos extras. Todo está bien en tu vida, pero de manera inesperada pierdes a un ser querido. Todo va magnífico con tu salud, pero vas al médico y te dice, tienes una enfermedad terminal. Todo va de maravilla económicamente y te llaman de tu compañía y te dicen, mira, lo sentimos, la empresa va a cerrar. Tu matrimonio es una maravilla y tu esposo o esposa de buena primera quieren divorciarse de ti. En esos momentos no es tan fácil ver que Dios es por nosotros. En esas circunstancias, ¿dónde podemos encontrar evidencia de que Dios ciertamente sigue estando de nuestra parte? Bueno, esa evidencia no debe ser buscada en las circunstancias. Si buscas a Dios en las circunstancias, probablemente no lo vas a encontrar. Tampoco debe ser buscada en tu corazón. En momentos así la gente dice que yo no siento a Dios conmigo. Y probablemente están siendo honestos. No sienten que Dios está con ellos. Pero no vas a encontrar esa evidencia ni en las circunstancias ni en el corazón. Esa evidencia solamente va a ser hallada en la cruz del Calvario. Observen el verso 32. Dice desde el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La obra redentora de Cristo en la cruz es una evidencia, o es la evidencia más objetiva y clara de que Dios está de tu lado. Este texto, tal como lo vemos en español, ya es muy elocuente, porque Pablo está presentando aquí un argumento lógico. Él está diciendo, mira, piensa un poquito. Si alguien fue capaz de dar a su hijo por ti, ¿cómo no va a darte cualquier otra cosa? Si los que tenemos hijos aquí, sabemos que cogen un catarro y ya estamos nosotros preocupados. Pero si Dios fue capaz de dar a su amado hijo por ti, ¿cómo no va a darte todas las demás cosas? Y eso trae certeza. Pero
En el idioma griego todavía el texto es mucho más elocuente, porque contiene una partícula enfática, la partícula G, que no tiene una equivalencia concreta en el idioma español, pero que se usa en griego para dar certeza absoluta de algo. Esta oración debería ser leída de la siguiente manera: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, sin alguna duda o con toda certeza, nos dará juntamente con Él todas las cosas. No hay duda, mi hermano, de que si Cristo fue entregado por ti, tú vas a recibir cualquier otra cosa que necesites de parte de Dios. Dice Juan Calvino, comentando este pasaje: nos es tan necesario estar totalmente persuadidos del amor paternal, es decir, hay que conocer el amor paternal, dice Calvino, para que podamos ver el precio de nuestra reconciliación. En efecto, es un testimonio hermoso y evidente del amor inestimable de Dios para con su pueblo. Pablo deriva aquí un argumento de lo más a lo menos, diciendo: si Dios no consideró ninguna cosa de más valor y excelencia para él que su Hijo amado, en quien tenía complacencia, y a pesar de ello nos lo dio, tampoco dejará de darte todo lo demás que te sea útil. Hermanos, la muerte de Cristo no fue un teatro, la muerte de Cristo fue algo doloroso. La muerte de Cristo causó un dolor real para Dios. Fue algo costoso, no fue un teatro. La Biblia dice que miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La próxima vez que estés pasando por un mal momento, que las cosas no salgan como esperabas, que se frustren tus planes, que la aflicción toque a tu puerta, que seas tentado y tú vayas y te cuestiones si Dios realmente está por ti, lo que tienes que hacer es mirar a la cruz del Calvario. Esa es la evidencia más clara e irrefutable del amor de Dios por ti. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti, ¿cómo no te dará también con Él todas las cosas? Ahora, déjenme aclarar y hacer una aclaración pertinente lo que Pablo no está prometiendo aquí. Pablo dice que si Dios dio a su Hijo por ti, te dará también todas las cosas. Y con eso, Él no nos está entregando un cheque en blanco con la salvación. Es decir, hay algunos charlatanes que dicen: bueno, si soy cristiano ya tengo derecho a todo. Tú eres cristiano, ahí hay un cheque en blanco. Dios te va a dar todas las cosas. Tú eres hijo del rey ahora, así que pide lo que tú quieres. Una casa en Miami Beach, un yate, un helicóptero, lo que se te parezca. Parecen tonterías, pero hay gente enseñando esas tonterías y abundantemente en el mundo actual. Sin embargo, el texto no está hablando en ese sentido para nada. Todas las cosas de las cuales Pablo está hablando aquí tienen que ver con su plan perfecto de llevarnos a la gloria. Son todas las cosas necesarias para que su plan perfecto pueda ser cumplido sin que nada lo estorbe. Lo cual quiere decir que todo lo que pasa en tu vida o deje de pasar, simplemente está siendo manejado por el Dios de los cielos, el Dios soberano, para que ese plan perfecto pueda ser cumplido sin que nada ni nadie lo interrumpa. No es de nada material que el texto está hablando. El texto simplemente está hablando de estas cosas. Ahora, ¿qué más puede querer un verdadero creyente que eso? Que saber que su salvación, que su perseverancia hacia el cielo, que su estabilidad espiritual no está en sus manos, sino en las manos de aquel que tomó resoluciones y que sin duda no se volverá atrás de ellas. Ahora, habiendo llegado a este punto, ya el apóstol está en condiciones de arribar a una conclusión y de aplicarlo todo. Y es lo que hace Pablo ahora. Él concluye su discurso con unas breves preguntas retóricas y con unas emotivas palabras de aplicación y conclusión. Las preguntas retóricas son preguntas cuya respuesta es obvia y están en los versos del 33 al 37. Miren allí para que vean algunas de estas preguntas. A la luz de lo que hemos visto, Pablo se pregunta, verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es decir, con todo esto en mente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie. Con todo esto en mente, verso 34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién se atreverá a condenarte? Nadie. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Verso 35, la respuesta implícita es nadie. Hermanos, si Dios es por nosotros, si está de nuestra parte, si está obrando en nuestro favor, si nadie
puede obstaculizar eso. Entonces, nada ni nadie nos acusará, nada ni nadie nos condenará, nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Y así continúa el apóstol Pablo hasta llegar al verso 38, donde él concluye todo lo que ha visto en este capítulo. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Dice el verso 38, por lo cual, ese término, siempre que aparece en las Escrituras, es un término de conclusión. Por lo cual, dice Pablo, verso 38, estoy seguro. Esa es la conclusión, hermano, seguridad. Ese es el resultado de un entendimiento correcto de la doctrina de la redención como la presenta Pablo aquí. Seguridad. Por todo esto que he mencionado acerca de la doctrina de la redención, dice el apóstol Pablo, estoy seguro, mi hermano. Dios quiere que como creyentes encuentres seguridad en esta doctrina. Dios quiere que tú estés seguro. Quiere que tengas certeza, tranquilidad con respecto a tu salvación. Esa seguridad no debe estar en las resoluciones que vas a hacer para el nuevo año. Esa seguridad no está en tu conocimiento teológico, ni siquiera en ser parte de una iglesia reformada. Esa seguridad debe ser encontrada en las resoluciones inamovibles de un Dios fiel, que en la eternidad pasada decidió que tú ibas a llegar sano y salvo, espiritualmente hablando, a la eternidad futura. Dios ha prometido estar por ti y por tanto tú puedes estar seguro. ¿De qué está seguro Pablo? Noten el verso 38 de qué está seguro él. Dice el verso 38 en adelante, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, por si algo se quedó, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que asegura la doctrina bíblica de la redención, que nada ni nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni en lo presente ni en lo porvenir, nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bien, hermanos, el tiempo se ha ido, voy a terminar. Permítanme traer dos breves palabras de aplicación. Primero, una aplicación para los creyentes que estamos aquí. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que la Biblia se escribió a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Mi hermano, si tú eres un creyente, este texto debe ayudarte a enfrentar el año 2025 con esperanza. Podemos tener esperanza, podemos y debemos tener esperanza, porque el Dios de los cielos ha tomado resoluciones y no se volverá atrás de ellas. Y eso nos debe dar esperanza. Pero también quiero dirigirme a aquellos que están aquí que no son creyentes. Mi amigo, este texto habla acerca de la seguridad que podemos tener los verdaderos cristianos en el hecho de que Dios está por nosotros. A la luz de esta realidad podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta a esa pregunta es nadie. Pero ¿qué de ti que no has arreglado tus cuentas con Dios? En cuanto a ti, Dios es tu enemigo. En tu caso, la pregunta que debieras responderte es, si Dios está en tu contra, ¿quién podrá hacer algo en tu favor? Y la respuesta es también una respuesta retórica. Nadie. Nadie podrá hacer nada por ti si Dios está en tu contra. ¿Quién podrá salir en tu defensa? ¿Quién podrá ser tu protector? ¿Quién podrá ayudarte si Dios es tu adversario? Déjame decírtelo, nadie podrá hacerlo. Nadie podrá hacerlo. Así como es grandioso decir que Dios está de nuestro lado, es terrible decir que Dios es nuestro adversario. Porque dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por tanto, busca la reconciliación con Dios mientras hay tiempo. Dice el profeta Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Así que hay un año que está terminando y tú tienes la oportunidad hoy de ponerte a cuentas con Dios. No dejes de hacerlo. No desprecies la oportunidad que se te regala de comenzar un nuevo año con la certeza de que Dios está de tu lado y no en contra tuya. Vamos a orar. Padre, nosotros pedimos ahora
que tú nos des esa certeza de la cual tú hablas en este texto, que nos llenes de tu seguridad, no en nosotros, no en nuestros esfuerzos, no en nuestras resoluciones, sino en las resoluciones santas que tú has tomado. Gracias porque no depende de nosotros, porque no es algo que tengamos a nuestras espaldas, sino que tú, Señor, eres el autor de nuestra salvación de principio a fin. Y eso nos da seguridad y certeza y nos ayuda a enfrentar el año que comienza con la tranquilidad, Señor, de que tú estás al mando de nuestro barco. Queremos orar también por aquellos que están aquí que no tienen esa seguridad. Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia y ayúdales a poder ver su necesidad de ti, Señor. Que sean librados del día final, de la ira venidera. Ahora pedimos que tú como iglesia continúes bendiciéndonos, que nos lleves hasta nuestros hogares, que nos ayudes a recordar en este fin de año que estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.